buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a una nueva edición de Dialogues, que es la iniciativa de Immune que nace para dar visibilidad a las mujeres tecnológicas, que a través de testimonios y experiencias pues sirven de inspiración para otras mujeres. Queremos agradecer especialmente a Hotelbeds por sumarse a este propósito. Hotelbeds es referente tecnológico en el sector travel. Os dejo con Yanela Clavo, que es periodista y presentadora de Unidad Editorial y que va a ser quien lleve todo este debate, este diálogo y presente a nuestras invitadas de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Julieta, gracias, Immune, gracias sobre todo por contar conmigo para moderar esta mesa de debate Immune Dialogues y sobre todo por poder darme la oportunidad de contar como invitadas y de conocer, ¿no?, a dos mujeres tan interesantes. Yo he tenido la oportunidad de charlar con ellas minutos previos, ¿no?, a esta mesa y desde luego os aseguro que podemos tomar sus ejemplos como referencia, tomarlos como ejemplo dentro de un sector, bueno, pues que hasta ahora, hasta no hace muchos años, se consideraba más masculino, ¿no? Y fíjate, ahora estamos aquí, 3 mujeres, ¿no?, sentadas. Quiero saludar primeramente a Marta Ruiz, directora de producto de Hotelbeds. ¿Qué tal, Marta? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Y a María Riesco, inspectora de policía y miembro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias, María. Gracias. Quiero mandar un saludo y un recuerdo también porque seguro que muchos estaban esperando a María Borbonés de IBM, que iba a estar aquí con nosotros. Bueno, ha tenido un problema personal, no puede estar con nosotros, así que le mandamos un abrazo muy fuerte, pero igualmente tenemos una reunión de verdad que yo creo que vamos a aprender muchísimo. Porque, repito, en esa charla previa con vosotras yo he aprendido ya un montón, ¿no? Entonces, tengo especial interés por todo lo que, bueno, los que estáis al otro lado, ¿no?, podáis sacar en conclusión de este ratito, de los próximos minutos. Yo creo que antes de meternos en harina, que se suele decir, os vamos a conocer un poquito más, si os parece. Y yo creo que lo mejor es que os presentéis vosotras. Marta, si quieres empezamos por ti, conocer un poquito tu empresa, Hotelbeds, pero también tu rol dentro de la empresa. ¿Te parece? Perfecto. Pues mira, yo me voy a levantar, te voy a dejar la pantalla para ti. Genial. Pasa. Me voy a sentar al lado de María mientras tanto. Perfecto. Bueno, sobre todo y primero de todo daros las gracias, ¿no?, por permitirme estar aquí y tener la oportunidad de hablar de la inteligencia artificial y de los datos de una manera tan distendida y cómoda. Ya lo has dicho, Yanela, mi nombre es Marta Ruiz y trabajo en Hotelbeds. De hecho, llevo 13 años trabajando allí, casi toda una vida, según a quien preguntes y la edad que digas. Y por otro lado, soy directora de producto. Una de mis responsabilidades o lo que me obsesiona acerca de mi puesto de trabajo es que me dedico a buscar la manera de optimizar la operativa de los empleados de Hotelbeds. Buscamos las maneras de facilitar su día a día y buscar las herramientas que les permiten ser mucho más eficientes y escalables. Y no solo eso, la experiencia del usuario, que al final, mejorando la experiencia interna, conseguimos que los clientes y nuestros partners se vean beneficiados en todo eso. Y ahora que me conocéis un poquito a mí, me gustaría que conocieseis la empresa en la que trabajo. Así que vamos a poner un vídeo. Bueno, y aunque el vídeo me ha hecho parte del trabajo, voy a intentar resumir un poco porque Hotelbeds sí que es un gran desconocido para empresas que no están familiarizadas a trabajar. Nosotros trabajamos en el entorno B2B. Somos una Travel Tech Company y nos dedicamos a empoderar el mundo del viaje. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una plataforma tecnológica
que de una manera muy sencilla nos permite conectar un catálogo de productos que va desde la acomodación a las ancillaries y a los pagos y ofrecerlo a nuestros clientes de una manera muy sencilla. Más concretamente, perdón, necesito la presentación un segundito, si nos importa. Eso es. Más concretamente, lo que hacemos es conectar a proveedores de acomodación, de vehículos, de experiencias, de tickets, con distribuidores como pueden ser OTAs, retailers y resellers. Básicamente tenemos una fórmula de éxito y nuestra fórmula de éxito incluye la tecnología, la gente y los datos. Y esta es la manera en la que podemos, ganar y podemos hacer frente a ese día a día. De hecho, tenemos un equipo de unos 3.000 aproximadamente empleados y distribuidos globalmente, que lo que hacen es entender muy bien los mercados en los que trabajan y aportar soluciones y desbloquear oportunidades que de otra manera no sería posible. También a través de tecnología, que antes lo hemos explicado, con esta plataforma sencilla conectamos nuestro catálogo de productos. Y por último punto tenemos la parte del dato. En Hotelbeds respiramos dato. En Hotelbeds el dato es el centro de nuestra columna vertebral y lo utilizamos no solo para aprender y para poder tomar decisiones más informadas, sino que además lo utilizamos para ayudar a nuestros clientes a empoderarse, ayudar a nuestros clientes a crecer y a alcanzar su máximo potencial. Y después, a través de la tecnología, trabajar de manera conjunta para buscar soluciones que sean completamente adaptables a ellos. Es por eso que no somos una empresa que compra y vende, sino que somos una empresa que trabaja y que ofrece soluciones tecnológicas a medida en función de las necesidades del mercado. Y buena parte de ello, como parte de nuestro trabajo también, es incluir estas nuevas tecnologías y estas nuevas tendencias que están saliendo y traerlas dentro de la casa en la justa medida. Así que nada, eso es Hotelbeds y encantada de compartirlo con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Te devuelvo tu sitio. No se me olvida que has hecho referencia con los 13 años que llevas en la empresa en la edad. Ha sido una puñalada, nada más empezar. Estábamos hablando, claro, una tiene un problema con la edad y te voy a decir una cosa, al único que no puedo engañarle es la inteligencia artificial, con lo cual no sé si nos vamos a llevar bien, inteligencia artificial tú y yo. En fin, no pasa nada. Has dicho tecnología, personas, datos. Sí. Lo importante es no tener miedo a esa unión, ¿no? Que a veces cuando por el desconocimiento intentamos separarlo y la integración es perfecta. Ahora hablaremos de ello. María Riesco, también queremos conocerte un poquito a ti. Buenas tardes. Yo vengo un poco a aportaros la parte del sector público, ¿no? Que está haciendo el sector público en cuanto a la inteligencia artificial. Por un lado, por mi trayectoria como inspectora de policía, todos esos riesgos que conllevan para las personas y que son, pues, que es una tecnología que también va a estar utilizada por los criminales, ¿no? Y que tenemos que poner ciertas salvaguardas y ciertas medidas. Y luego por mi pertenencia al Cuerpo Superior de Sistemas de Tota, más llamado Cuerpo TIC de la AGE, pues un poquito qué se está haciendo, qué políticas públicas se están llevando a cabo en materia de inteligencia artificial. Por un lado, se quiere fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial para poder sacar el máximo provecho como sociedad, tanto las empresas como los ciudadanos, pero por otro lado que se haga de una forma segura. Entonces se están gestionando los riesgos, se están regulando los riesgos a día de hoy en la Unión Europea y también controlar un poquito eso, ¿no? Pues cómo van a afectar a los ciudadanos los sesgos que introducen los datos, de qué datos partimos, la gobernanza del dato, todas esas políticas que bueno, vamos a ir desarrollando a lo largo de la tarde y espero que os interese. Porque los tiene, desde luego que nos va a interesar porque parte un poco, fíjate, antes estaba hablando por desconocimiento, el miedo que hay, ¿no? Y precisamente desde, en este caso por ti, pero vuestro trabajo, ¿no? Precisamente es eso, es decir, bueno, tranquilidad, que está regulado, que lo controlamos, ¿no? Que estamos en ello, conociendo la inteligencia artificial y regulando todo esto, que no hay miedo, ¿no? En aplicarla. Repito, siempre con el desconocimiento, que es un poco lo que vamos también a intentar esta tarde. Tanto si queremos ocupar esos puestos de trabajo, si nos lo estamos planteando, como a la hora de dar el salto para aplicar la inteligencia artificial en nuestra empresa. De hecho, si os parece, vamos a empezar un poquito hablando de ese cariño que le tenemos que dar o esos buenos ojos con los que queremos ver la inteligencia artificial.
¿cuál es el atractivo de la inteligencia artificial? ¿A quién le apetece empezar? ¿Empiezo yo? Atractivo es atractivo, no me digáis que no, porque yo no recordaba ni estudiando historia algo que haya resultado tan interesante como la inteligencia artificial. Bueno, la realidad es que todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial y coincide que todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial porque ha sucedido un fenómeno que probablemente se asemeje al fenómeno de las redes sociales o al fenómeno de alguna revolución si nos basamos en la revolución industrial o en la revolución agrícola, ¿no? Ha surgido una inteligencia artificial, en este caso la generativa, que OpenAI la ha sacado en noviembre, creo que fue del 2022, y que ha hecho hablar a todo el mundo. Y le ha hecho a todo el mundo plantearse que la inteligencia artificial y su aplicación es posible. Pero la inteligencia artificial lleva existiendo muchísimo tiempo. Claro, eso es sorprendente porque muchas veces pensar, bueno, hace 10 años, no, pero hace muchos años todo esto empezó. Exacto. La única diferencia a día de hoy es en la capacidad computacional que hay, la capacidad de administrar los datos, el transporte de estos datos y hace que a día de hoy tenga más aplicaciones, ¿no? Entonces, por un lado está este boom en el que todo el mundo quiere hablar, esta sensación de no perdernos. No perdernos el poder trabajar con la inteligencia artificial, nadie quiere quedarse atrás. Y además la aplicación y los usos que se le pueden dar, ¿no? que es mucho más factible de lo que probablemente fuera para otros sectores o determinados sectores hace un tiempo. Ahora se ve como mucho más cercano a todos, ¿no? Como que te da la sensación que en cualquier empresa, en cualquier sector se puede aplicar la inteligencia artificial. Sí, efectivamente. Antes hablábamos de la transversalidad de la inteligencia artificial, que es que tiene aplicación prácticamente para todo lo que conlleve un texto, cualquier tipo de texto, sea un programa de ordenador o lo que sea, imágenes, vídeos, entonces las aplicaciones son infinitas. Yo de hecho, o sea, para que veáis lo lejos que ha llegado, yo he tenido conversaciones en mi casa cenando, decir, oye, esto no os lo podéis perder, meteros aquí, ver de lo que esto es capaz, no os quedéis fuera, ¿no? Ni mayores, ni jóvenes, ni nada, todo el mundo a sumarse a las ventajas de la inteligencia artificial. Que son, y muchas, ¿no? El alcance, porque por un lado está el atractivo, por otro el alcance que tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas y todo lo que nos puede ofrecer a nivel empresa y a nivel usuario, ¿no? Es brutal, o sea, es que no está ni explorado prácticamente, o sea, estamos empezando. Es brutal y además lo que tú comentabas a nivel individualizado, ¿no? Que lo puedo utilizar para que me dé determinadas respuestas a cosas que no sé, que me puede ayudar a traducir textos, que incluso me puede ayudar a programar, que yo no sé de programación o alguien no puede saber de programación y sin embargo con las nociones básicas pidiéndole lo que quieres hacer puedes llegar a hacerlo. Entonces te abre un mundo de posibilidades infinitas. De hecho, a nivel de números es una locura. Desde la salida de ChatGPT en noviembre, solamente en 5 días alcanzó los 100.000 usuarios y en 2 meses alcanzó el millón, creo que es, creo que fue el millón, que es comparable a lo que necesitó Facebook en 4 años y medio para poder hacerlo. Entonces, solamente en 2 meses. Te dice mucho del interés individual, no solo a nivel empresarial, que tiene una tecnología de estas características. Claro que ya dentro de poco también, incluso como usuario, tú le vas a pedir a esa empresa que lo esté aplicando, ¿no? O sea, ya no solamente es que la empresa lo quiera aplicar para su desarrollo, ¿no? y sus beneficios, sino que todo el mundo le va a pedir que esté presente la inteligencia artificial de algún modo. El resto de empresas se han tenido que poner las pilas para sacar su homólogo, por así decirlo, ¿no? Y que todo vaya a la par y nadie se quede fuera. Y a ver quién, no sé, ahora supongo que será la lucha por ver quién gobierna y quién reina en el mundo de la inteligencia artificial. Madre mía, pues menuda lucha hay ahí. Luego ya a nivel empresa, ¿qué creéis que está sucediendo en cuanto a la implantación de la inteligencia artificial? Creo que es diversa y no podemos hablar de una implantación de inteligencia artificial homogénea para todo el mundo. Depende mucho también de la madurez en la que se encuentran las empresas y también de los problemas que quieran resolver. Entonces, lo primero de todo y lo que se plantea cada empresa es para qué la necesito y cómo puedo aplicarla. Y en cada sector varía. Y volvemos a decir, la inteligencia artificial ya se estaba aplicando, ya teníamos chatbots. Ya se estaban haciendo predicciones, ¿no? de comportamientos, ya existía cierto uso, pero estaba relegado probablemente a corporaciones más grandes. Ahora también es aplicable a empresas más pequeñas. El tema es el cómo.
y en el cómo está la clave del éxito y en el cómo la inteligencia me puede afectar de manera positiva, es decir, cómo me puede hacer crecer mi negocio, pero también si lo que yo estoy aportando a la sociedad no se va a ver desbancado por lo que ofrece la inteligencia artificial. Es decir, si una empresa dedicada a traducciones a día de hoy lo puede hacer la inteligencia artificial, quizás tengo que cambiar el modelo de negocio porque ese no es un futuro con el que voy a obtener rentabilidad en el futuro. Entonces ese es el planteamiento. ¿Qué quiero resolver? Mi modelo de negocio está preparado para aguantarla y por otro lado, cómo me tengo que adaptar a buscar soluciones. Pero adaptarse, o sea, no ese miedo que ha entrado de repente a ese factor humano que se va a perder, ¿no? Luego hablaremos también de ello porque en ese desconocimiento, en ese no saber cómo va a avanzar, pues está el miedo, ¿no? Ya no solo inteligencia artificial, los datos, Big Data, ¿no? Las empresas, o sea, los datos ahora mismo son absolutamente necesarios para el desarrollo de una empresa, para el avanzar, ¿no? Para todo. Sí. Todos son datos. En el caso de la inteligencia artificial, sobre todo, ¿no? Que la base es todos esos datos de los que puedas partir para entrenar tu modelo y para generar pues nuevos datos, y que eso esté al servicio de todas las empresas, ¿no? De las pequeñas también. Entonces, desde las administraciones públicas se habla mucho y se viene hablando ya desde hace décadas de la gobernanza del dato. Y ahora la ONU, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, habla de los bienes públicos digitales. Toda esa información que obra en poder de las administraciones públicas y que pertenece al ciudadano, cómo vamos a ser capaces de gestionarlas para devolvérsela al ciudadano y que de esos datos puedan sacar modelos de negocio, aportar un valor sobre ellos y que puedan pues startups o grandes corporaciones, ¿no? Generar un producto que aporte un valor económico para la sociedad. Entonces, desde eso también se viene trabajando, ¿no? Para que en la gobernanza del dato pues pueda ser algo público, por lo menos ciertos datos, o que no obre todo siempre en poder de 4 empresas que tengan el monopolio, ¿no? E intentar repartir un poquito pues ese gran poder que supone ahora el dato, que lo llaman, ¿no? El oro del siglo XXI. Pero qué interesante, ¿no? Porque al final le estás dando oportunidades sí. para adaptarse a esa revolución tecnológica a todos, ¿no? Y casi por igual, no que venga una pequeña empresa y diga, bueno, pues yo no puedo acceder a gigantes que acceden a todos esos datos, bueno, pues de esta manera, ¿no? Es ayudar a la empresa a adaptarse. Sí, las políticas públicas van siempre dirigidas en ese sentido, en no dejar a nadie atrás. Hablábamos siempre de la brecha digital, ¿no? Esta gente que no tenía esos conocimientos, esa capacidad, pues ahora también esa gente que no tiene la materia prima. Demos materia prima a todo el mundo, ¿no? Para que puedan intentar competir dentro de, no sé, de las mismas posibilidades o de un mercado más o menos equitativo en la medida de lo posible, ¿no? Para eso están los poderes públicos, para intentar igualar y compensar esos grandes poderes. Y entender esto me parece lo más interesante. Estáis humanizando mucho el tema que traíamos hoy aquí. En tu caso, Marta, ¿cómo ha irrumpido la inteligencia artificial en la industria de los viajes, ¿no? Tiene que ver mucho con el nivel de servicio que ofrecemos. Desde la pandemia, ¿no? En el que subimos un bloqueo tremendo que fue generalizado y no le importó el sector. Nos dimos cuenta de que teníamos que evolucionar y que teníamos que ser muchísimo más escalables, que teníamos que ser muchísimo más eficientes, teníamos que quitarnos todo aquello que nos pesaba y que nos hacía lentos. Y en ese momento surgió, como en muchos otros sectores, ¿no? Y en muchas otras empresas, un proceso de adaptación y de digitalización, y ese abrazar la digitalización, ¿no? De una manera mucho más concienzuda que a lo mejor anteriormente no se había realizado. Si a todo esto ahora le sumas la aparición el boom de la inteligencia artificial, a nivel de sector de viajes y hospitality, nosotros nos centramos siempre muchísimo en el cliente y nosotros somos un B2B, pero nos centramos muchísimo en nuestro cliente, en nuestro partner y en el cliente final y cómo ofrecer el mejor servicio, cómo ofrecerlo dentro de los hoteles, qué es lo que pueden hacer nuestros hoteles para poder ofrecerlo, qué es lo que pueden hacer nuestras agencias de viajes para poder recibirlo. Y al final todo se limita a temas, vuelvo a hablar, temas de idiomas, ¿no? La dificultad de disponer todos esos idiomas para dar los servicios de una manera adecuada. Las máquinas atienden mejor que nosotros, infinitamente mejor, con buen humor, sin variaciones, no hay cambio en el discurso de una persona a otra. Adicionalmente, los modelos de búsqueda cambian.
a nivel de predicción, de las necesidades que un cliente puede tener, de sugerencias que se le pueden dar, aparte del conocimiento propio de ese cliente, ¿no? Todo esto influye muchísimo. Y luego, por otra parte, algo en lo que las empresas también tenemos que trabajar, que es crear nuestra propia fuente de datos e información para poder resolver los pequeños problemas o las tareas repetitivas. No tenemos que utilizar herramientas externas para eso. Podemos utilizar, y en caso de Hotelbeds, con el volumen de datos que se maneja, que es un volumen de datos muy alto, podemos aprovecharnos de eso y que nuestros datos sean la respuesta para muchas de las preguntas que lanzan nuestros clientes, ¿no? Entonces, nosotros planteamos esa utilización y también creemos que puede ser muy útil en toda esta parte de entender el sentimiento del cliente, el sentiment analysis, ¿no? El entender por qué, si está enfadado sin necesidad de hacer procesos de calidad muy exhaustivos, el entender qué ha sucedido en una llamada, el entender cómo podemos retomar con ese cliente, y esto es ahora desde diferentes puntos a diferentes velocidades, porque los casos son distintos, lo que estamos planteando como posibles implementaciones dentro de nuestro sector. Fíjate qué interesante, ¿no? También hablando de la parte, esa parte sentimental, emocional que tiene el cliente, ¿no? Y luego, por otro lado, el poder hacer llegar Hotelbeds a todo el mundo, ¿no? Sin las limitaciones. O sea, le estáis dando al usuario la opción de no hay límites, ¿no? Para vuestros viajes. Bueno, me parece bastante interesante. Y luego la parte, esa parte de humanizar, ¿no? La máquina atiende muy bien. Siempre necesitas el factor humano que esté detrás controlando eso, ¿no? Y gestionándolo, y al final no dejan de aprender nosotros también. María, en tu caso, ¿qué ha supuesto la implementación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas? Pues por un lado, por supuesto, las administraciones no son ajenas al desarrollo tecnológico, ¿no? Y estamos en plena digitalización, evolución constantemente. Entonces, en materia de seguridad se utiliza mucho ese análisis de sentimiento que decías en redes sociales para ver cómo está respondiendo la ciudadanía ante qué fenómenos. Se utiliza también para análisis, por ejemplo, de imágenes que puedan ser delictivas o haber estado involucradas en un delito y que hayan sido distribuidas online, como por ejemplo en el caso de pornografía infantil. Se hace mucho análisis, ¿no? Pues de un escudo, tal, para poder detectarlas en redes sociales y poder llegar a los culpables. Eso por dar unas pinceladas en materia de seguridad. Pero por supuesto, con todos los datos que tiene la administración pública, el potencial que tiene para las licitaciones, la contratación de empresas y demás, se está utilizando muchísimo en esa detección de patrones y análisis predictivo un poco para tema de fraude, para intentar detectar el fraude de las administraciones públicas, que los contratos se hagan bien, que el dinero esté como deba estar. Entonces, todo eso, por supuesto, se utiliza para seguir creciendo. Y luego, por otro lado, es que tenemos la otra visión, la responsabilidad de intentar que esto se implante en la sociedad de manera adecuada y segura. Entonces, tenemos esa vertiente de aprovecharlo para nosotros mismos, pero también de hacer que la sociedad lo aproveche y promover políticas públicas, subvenciones y demás para fomentar el buen uso de la tecnología y que nadie se quede atrás por miedos ni porque haya riesgos asociados, ¿no? Y entonces, sobre todo en materia presupuestaria, hay muchísimas subvenciones, muchísimas ayudas para que la sociedad evolucione y las pequeñas, medianas y grandes empresas puedan contar con fondos públicos para el desarrollo tecnológico, pero también sobre todo en materia regulatoria, como decía antes, para intentar que se protejan los derechos de los ciudadanos. Tanto en materia de sesgos de inteligencia artificial, se ha creado la Agencia Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial, que es algo bastante novedoso, la primera en Europa. Y también seguimos con toda la problemática de la privacidad, de la protección de datos en cuanto a la gestión del dato. Que también eso preocupa mucho, ¿no? Son esos miedos que al final es normal que estén, pero bueno, que siempre, como es vuestro caso, hay alguien detrás, que eso tengamos siempre la tranquilidad. O sea, no llega la inteligencia, esto no es un ovni que baja de Marte y de repente viene a colonizarnos, que hay personas o empresas que lo pueden tomar así, no, ni muchísimo menos. O sea, se ha creado la inteligencia artificial. Sí, todo tiene sus reglas y desde luego hay que cumplirlas. Es verdad que son cambios muy rápidos y que Europa se está dando mucha prisa en regular rápidamente y luego pues enmendar a lo mejor casos de uso, porque esto evoluciona tan rápido y el proceso regulatorio pues es quizá bastante más lento comparado con la tecnología, que al final cuesta, ¿no? Ir a la par, pero Europa está tomando un papel pues
prioritario en el mundo. O sea, ahora mismo somos el regulador número 1 en materia tecnológica y Estados Unidos, otros países están un poco esperando a ver cómo regula esto Europa para adoptar ellos sus propias reglas. Esto es importante también destacarlo, ¿no? Que muchas veces o nos sentimos o podemos pensar que estamos en un segundo o tercer puesto y fíjate, ¿no? O sea, ahora mismo somos líderes en esto. Obviamente estoy haciendo mucha alusión al factor humano porque también entiendo que parte de un trabajador puede ser o de una empresa dar miedo, ¿no? Y asustar. Pero a mí me gustaría saber los roles de las personas dentro de la inteligencia artificial porque, como digo, los profanos, cuando llegó esta revolución de la inteligencia artificial, los profanos en la materia lo vieron como una suplantación de los humanos. Había un discurso totalmente catastrófico, o sea, de verdad catastrófico. Ahí estaba esa versión distópica de lo que iba a provocar la inteligencia artificial y en cambio no. O sea, hay mucho trabajo para las personas con la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, tú antes decías tecnología, personas, datos. O sea, estabas uniendo esas tres partes. O sea, extender puentes. Realmente, obviamente la inteligencia artificial puede tener impactos en determinados puestos de trabajo y esos puestos de trabajo tienen que ver mucho con el valor que se aporta. Puestos de trabajo en los que hay una mera intermediación, en la que no se aporta un valor o es una tarea repetitiva, probablemente tengan una tendencia a desaparecer. Pero desaparecer como puesto de trabajo, no como persona. La persona se le da otro valor. La persona tiene otras capacidades que pueden ser reaprovechadas dentro de las organizaciones de cualquier tipo para evolucionarlas y para buscar dónde van a estar mejor y qué otras cosas pueden ofrecer. Entonces, a día de hoy, ¿la inteligencia artificial va a hacer desaparecer puestos de trabajo? Sí. ¿Va a hacer crecer otros? Sí. ¿Cuáles exactamente? Pues probablemente todavía no sepamos qué magnitud o qué cantidad de puestos de trabajo. Se sabe la cantidad más o menos, o se intuye, pero no se puede saber qué tipologías de trabajo van a existir. Pero sí que se intuye por dónde van a ir, ¿no? Y es tema de análisis de datos, todos los temas de ingenieros, ¿no? Del dato que ya es complicado a día de hoy encontrarlos, todo lo que tenga que ver con estos perfiles tecnológicos que vayan relacionados, ¿no? Desarrolladores de AI. Todo este tema va a estar en auge. Y es importante que las personas que a día de hoy se encuentran en una empresa y que tienen dudas con respecto a la desaparición, que tengan en cuenta que todo ha evolucionado desde hace muchísimos años también. Las cosas no son como en los 70 ni como en los 80 y entonces había unos trabajos distintos al igual que pasará mañana. Por lo tanto, lo más importante es ver qué es lo que te puede motivar e intentar reconducir esa manera de trabajo. Tampoco creo que sí. Sí. La creatividad y el diseño, el pensamiento crítico es insustituible, desde luego. Y un poquito como decía ella, ¿no? Pensemos en los videoclubs que había antiguamente, que ahora han evolucionado a las plataformas de contenidos, ¿no? De difusión de contenidos. Entonces, obviamente ya hubo un trabajo que quedó obsoleto y que se eliminó, pero ¿cuántos trabajos se han creado al respecto, ¿no? O trabajos que antes no existían, como ser influencer o creador de contenidos, y que a día de hoy sí, ¿no? Pues con la inteligencia artificial pasará lo mismo. Se van a crear muchísimos trabajos, entonces no nos focalicemos en aquellos que se eliminan y sí que siempre pues en intentar mantenernos actualizados e intentar seguir aportando valor. Qué importante el tema, fíjate, lo quería tocar luego, pero si eso lo voy a adelantar ahora, ¿no? El tema de la formación. A mí me daba mucho miedo, lo comentaba con vosotras antes, porque hace unos años decíamos hay que darle y dotar a nuestros hijos de pantallas. Porque ahora viene la era tecnológica y ahora todo es tecnología. Entonces, de repente empezamos a dar pantallas a nuestros hijos. Ahora, desde hace unos meses, como ya vemos que la inteligencia artificial ya está aquí, que toda esta revolución ya está aquí, ya es palpable, ya se nota, están en todas las empresas, hemos decidido que a esos hijos vamos a quitar las pantallas, tienen que volver a los libros, fuera las libretas, tal. Que eso lo entiendo, puede estar muy bien, pero creo que no es la solución. Es decir, a mí me gustaría saber vuestra opinión. Quizá lo que deberíamos es formar a nuestros hijos para que evolucionen, se formen, aprendan y evolucionen al ritmo que lo está haciendo la tecnología, pero no de repente querer quitar todo eso.
Sí, hay que educar en hacer un buen uso de la tecnología, desde luego, incluso en poner límites y que seas tú mismo el que pongas tus límites, ¿no? De decir, pues no me está haciendo bien estar 5 horas al día en redes sociales, voy a cortar hasta aquí, o no sé, porque sí que lo vemos mucho en menores que están bastante obsesionados o bastante adictos a la tecnología. Entonces, bueno, hay que educar en el buen uso, desde luego, pero obviamente no hacerles que se queden atrás, ¿no? Ya inculcarles la propia brecha digital a ellos, no, que tienen que vivir en este mundo, tienen que lidiar con ello y tienen que aprovechar las ventajas que ofrece, que son muchísimas, pero con educación, Y desde luego, brindarles no con también prohibición. la formación, ¿no? Sí, Otras carreras. A lo mejor hasta ahora conocíamos Sota, Caballo y Rey, ahora hay muchísimos estudios sí, que van al ritmo sí. del avance tecnológico, prepararnos para otros puestos, bueno, que hace 2 años no existían, pero ahora es el futuro. Es decir, las futuras generaciones tienen que prepararse a estudiar de otra manera Y distinta. educación para los padres también, Y ¿no? para Si los van a padres. tener que dar ese tipo de educación en casa a sus hijos, pues también que ellos sepan un poquito de qué estamos hablando y los límites que habría que recomendar. Es importantísimo lo que comentaba María, el tema de la formación a todos los niveles. La formación a nivel individual, como padres educando a niños que tienen que hacer uso de la tecnología, y como responsables de equipos o personas que trabajan en equipo. Es fundamental esa formación para hacer un buen uso y para poder seguir creciendo con ella. Nos da miedo a aquello que es desconocido. Nos da miedo las cosas que no sabemos dónde nos van a llevar, pero eso nos pasa con esto y con cualquier otra cosa que haya surgido a lo largo del tiempo. Antes hablábamos del efecto 2000, Es que verdad. íbamos a morir absolutamente todos el 31 de Antes comentábamos, diciembre. nos veías tomando las uvas el 31 de diciembre, en plan, me Exacto, voy a despedir por si acaso mañana ya no hay más vida. eso Y no es. pasa absolutamente nada. Entonces, el El miedo. tema es que durante esos tiempos también, ¿no? Hablaban de la informática es el futuro, la programación, hijos, dedicaros a eso. ¿Por qué faltan informáticos? Lo mismo pasará ahora. Lo que hay que formar es en cómo se usa. Van a surgir nuevas profesiones, que es lo que comentabas también, y vamos a tener que ser muy responsables en ese aspecto, en el uso de esa tecnología y en el buen uso de esa tecnología. Y aprenderemos por el camino. Nos daremos cuenta de que probablemente estamos ahora mismo haciendo cosas que mañana dijimos, ¿cómo hemos podido hacerla? Pero que es parte del aprendizaje de cualquier ser humano, porque al final nosotros sí somos seres humanos. Claro, Sí. nosotros sí que tenemos Y que más seguir. allá que de aprender algo concreto, esa capacidad de adaptación, porque lamentablemente somos una generación que acaba de pasar una pandemia, ahora una guerra Ucrania-Rusia, entonces estamos viviendo una serie de cisnes negros, ¿no? Y de altibajos, pues que te generan un poco de incertidumbre, ansiedad, no sé, como lo queramos ver, pero sí que desde luego pues esa capacidad de adaptación y de resiliencia y el mundo tecnológico es que es así, viene tan rápido que no se trata de saber algo y nunca puedes llegar a saberlo todo, pero sí tener esa capacidad de seguir aprendiendo, de ser crítico y de desaprender muchas veces para poder aprender algo nuevo. También es importante ese dar marcha atrás para coger ese impulso, ¿no? Incluso dentro de las empresas, ya tú estás trabajando, nos centramos mucho en la educación de los jóvenes, de los niños, futuras generaciones, pero incluso las personas que están ahora trabajando, que pueden formarse, las empresas pueden formar a sus trabajadores. Yo quiero implantar esto, voy a formar a mis trabajadores y es una forma también de mantener esos puestos de trabajo, no a lo mejor en el rol que venías acostumbrado a trabajar, sino bueno, pues adaptándote, ¿no? A las nuevas tecnologías. Riesgos que podemos encontrar, riesgos, tú lo has mencionado antes, Sí. María, varias veces, riesgos también de la inteligencia artificial. Sí, sobre todo los sesgos que introducen ya los datos de por sí. Pues en materia de género, en materia intergeneracional, un poquito todos esos sesgos que ya viene arrastrando nuestra sociedad, se los estamos inculcando ya a nuestros sistemas, ¿no? En los que se va a basar pues otras muchas aplicaciones, otras muchas funcionalidades. Entonces hay que intentar partir de un dato que sea veraz y que sea pues, lo más imparcial posible. ¿Qué pasa? Pues que es muy difícil. O sea, en términos de género, por ejemplo, se habla de que en redes sociales todavía aparecen muchos más hombres,
ligados a ciertas profesiones y tal. Y claro, eso sigue estando ahí. Entonces, nosotras todavía podemos aportar, intentar equilibrar esa balanza, generando contenido, pero es algo muy complicado, ¿no? De dónde, cómo son los datos de los que se parte, pues es algo en lo que se va a trabajar. Si los algoritmos gestionan bien esos sesgos o no, o cómo se analiza un algoritmo para que sea transparente, ¿no? Esa trazabilidad de decir de dónde vienen las cosas y qué es a lo que ha dado lugar, o esa responsabilidad. Si vamos a tener ahora sistemas que sean en cierta parte autónomos para la generación predictiva de contenido o de toma de decisiones incluso, si llegan a tener una consecuencia en un tercero, ¿quién tiene esa responsabilidad? ¿El sistema? ¿El programador del algoritmo? Entonces, bueno, hay cuestiones ahí éticas que todavía se están trabajando y límites que se pondrán ahora mismo en Europa. Bueno, están creando un reglamento de inteligencia artificial, pero en lo que se llega a aprobar este reglamento en el proceso legislativo europeo, pues ya se está diciendo que van a obligar a etiquetar todo contenido generado por inteligencia artificial para que sepamos que está realmente generado por inteligencia artificial. Como el etiquetado de los alimentos, igual. Totalmente, porque Qué si no, fuerte. pues no sabes si algo es real, si es una persona a la que te está accediendo a un servicio o si te están engañando. Entonces esos riesgos se le está intentando poner un poquito de límites Qué interesante. y de control, Ujú. sí, es todo el mundo. ¿Ves? Es que en todo momento esos riesgos, bueno, pues antes igual que vamos aprendiendo y vamos actualizándonos, ¿no? También es una prueba de error y a la vez, bueno, pues se está intentando regular todo eso y que los riesgos sean los menos posibles, pero decirme que no hay riesgo en esta vida, ¿no? Desde luego. Absolutamente. Al final del día tienes que convivir, bueno, más bien tienes que prepararte para ese riesgo, tienes que prepararte para la materialización de ese riesgo. Como organización es nuestra responsabilidad el saber qué puede suceder, cuál es la responsabilidad que tenemos de cara a nuestros clientes y nuestros partners y estar preparados para, en el caso de un breach de seguridad, poder aportar toda la información necesaria y poner las medidas para minimizar esta situación, porque nadie está exento de riesgos. Y quizás mañana podamos hablar de que la inteligencia artificial lucha contra la inteligencia artificial, es decir, cómo la inteligencia artificial puede prever determinadas actuaciones maliciosas y solucionar determinados ataques es sin en duda el mismo parte de la tipo. solución, sin duda. Entonces estamos hablando de quizás matar el fuego con fuego, O sea, que pero ellos es una mismos se realidad. reconozcan, ¿no? Correcto, es una realidad. Y luego tenemos que ser muy conscientes también de que va a intentar engañarnos mucho mejor. Antes se comentaba a nivel de servicio que atienden mejor, contestan mejor y por lo tanto nos engañan mejor. Antes, cuando había un tema de phishing, mirabas la dirección, mirabas si había alguna falta de ortografía en el texto, cómo se dirigían. Ahora escriben mejor que una persona que lo hace a nivel de publicidad y que te lo manda desde una empresa. Por lo tanto, va a ser muy difícil, si no existe algo detrás, que seamos capaces de discernir entre la realidad y que nos engañen. Caeremos más. Pero eso es parte del ser humano. ¿Tenemos que tener miedo? No, porque habrá herramientas por detrás que vengan y que nos ayuden las instituciones y que nos ayuden para poder solventar estas situaciones, pero están ahí y entonces no hay que cerrar los ojos ante el riesgo. El caso del phishing que comentas y del correo electrónico es un caso de uso súper típico. Ya hay herramientas que lo que hacen es modificar el correo electrónico, se va adaptando de manera que sea capaz de saltar todas esas medidas de seguridad que ha puesto el anti-spam, ¿no? En la herramienta anti-spam. Entonces el mismo correo se va modificando a sí mismo hasta que consigue saltar esas medidas de seguridad. ¿Qué pasa? Que el filtro anti-spam ya también incorpora tecnologías de inteligencia artificial para él mismo ir adaptándose. Entonces yo lo veo como un portero que le están tirando penaltis, ¿no? Y está ahí por aquí, ahora por aquí, pues él mismo va ahí tapando esos huecos que se van creando. Es que es curioso, así como al final cuando viene la gotera de agua, ¿no? Que si se topa aquí con que no puede salir, va a seguir buscando recovecos. Al final la inteligencia artificial aprende de sí misma, ¿no? Es su propia prueba-error. Entonces a la vez, bueno, pues me encuentro con una barrera, pues voy a intentar tirar por otro lado y ahí estáis vosotros, y en este caso administraciones públicas, pues para ayudar. Madre mía, la verdad que es todo un mundo. A nivel empresa, muchas empresas están decididas a aplicar, a implementar la inteligencia artificial. Si es una cosa que aprendí charlando con vosotras, ¿no? Que la inteligencia artificial sí puede ser para todos, pero no
todos están preparados para implementar la inteligencia artificial. ¿Es así? Es completamente así y responde un poco a lo que decíamos, ¿no? El nivel de datos y disponibilizar datos para que puedan ser accesibles para todo el mundo y puedan generar empresas que generan una cantidad muy pequeña de datos o que no tienen acceso a ellos, probablemente entrenar determinados modelos sea un dolor. Les lleve muchísimo tiempo. Hay otras como nosotros que no es un problema en el caso de Telvets porque el volumen es tan alto que entrenar algoritmos y entrenar es relativamente sencillo a nivel de datos y casuísticas, no digo que sea sencillo. Entonces, todo responde también al nivel de información al que tenemos acceso, que antes lo has cubierto, y también al nivel de madurez como empresa. Es importante saber dónde estamos, por otro lado, qué queremos alcanzar, qué problema o qué necesidad queremos cubrir. Y también, si no somos capaces nosotros mismos de hacerlo, y incluso si eres tú mismo capaz de hacerlo, buscar ayuda externa que te ayude a implementar esos casos de uso y que los ejecutéis de una manera cíclica para ver, oye, ¿cuál es el resultado? ¿Qué nos está devolviendo esta inteligencia artificial? ¿Qué estamos cubriendo? Vamos a entrenarlo, vamos a ir teniendo esa visión humana para poder decir si es correcto o no lo que me está formulando. Y una vez que el sistema está entrenado, que cubra todo lo que pensamos que tiene que cubrir y todo lo demás, ya lo podemos dejar volar solo, pero mientras va a estar siempre muy tutelado. Entonces, este trabajo no lo podemos hacer de manera individual, primero porque sería abrumador en determinados casos y por otro porque necesitamos manos muy específicas y expertas y no están tan disponibles ni hay tanta disponibilidad sobre ellas y además el coste es bastante elevado. Pues que hay muchísima demanda, pero personas preparadas, ¿no? Sí, hay menos. La mejora de productividad de incluir estos sistemas al final es evidente, pero como en todo vamos a tener que externalizarlo. Al final habrá nuevas empresas, nuevos trabajos, ¿no?, que surjan y que se dediquen precisamente a esto, a ver cómo podemos mejorar la productividad de las empresas mediante la inserción o la inclusión en casos de usos de inteligencia artificial. Fíjate, pues estamos hablando de más Sí. puestos, ¿no? Hay que formarse, eso sí, todo cuesta en esta vida. Eso Hay es. que formarse, pero esto va a generar más puestos de trabajo. De hecho, ¿qué coste puede suponer para las empresas la implantación de la inteligencia artificial? No vamos a hablar del coste económico, ¿vale? Que eso depende también incluso del volumen de cada empresa, ¿no? Pero sí me gustaría hablar del esfuerzo, del desarrollo, de la puesta en marcha. Sí quiero dejar claro que lo que está claro es que la implementación de la inteligencia artificial lo que sí va a traer es grandes beneficios, enormes beneficios a las empresas. Eso sin duda porque ya se está viendo, ¿no? Empresa que implementa la inteligencia artificial obtiene no en un largo plazo esos beneficios. Pero implantarla, ¿qué supone, no? Yo lo que te puedo hablar en buena parte de los beneficios, ¿no?, de lo que estábamos hablando. Tiene unos beneficios tremendos a nivel de productividad, a nivel de eficiencia. Ser capaces de recortar y esas tareas repetitivas que a nadie gustan o incluso cubrir aquellas partes y tener una respuesta muchísimo más rápida de lo que teníamos anteriormente. Entonces, a nivel de beneficios, aportan muchísimo. Sí es verdad que a nivel de coste todo depende de lo que quieras implementar. Claro. Obviamente necesitas unos datos y necesitas una estructura de datos útil y necesitas además perfiles para poder gestionar estos datos y poder explotarlos y además con el objeto que nosotros tenemos en nuestro caso de venderlos, ¿no?, y de disponibilizarlos hacia nuestros clientes y que ellos puedan utilizarlo. Todo esto tiene un coste y también el coste computacional, ¿no? Estaba hablando OpenAI que les costaba de manera diaria 100.000 euros de forma diaria el mantener su infraestructura, su cloud para poder dar servicio a los usuarios que ella tenía y eso implicaba unos costes de 3 millones de dólares Incluso al el coste mes. medioambiental, ¿eh? Exacto, más el coste medioambiental Claro. que eso implica. Imagínate, obviamente, no estamos dando servicio, no somos un ChatGPT, esos son compañías de otras características, pero todo depende también del coste en procesamiento, de los perfiles humanos y también de los costes y los casos de uso que te gustaría cubrir.
Incluso a lo Sí. mejor anteriormente, ¿no? Como estuviese esa empresa para luego Exacto. implementar. Más allá de los costes de la implantación tecnológica y de la reevaluación de los procesos, yo quiero hacer un poco hincapié en el tema de que toda innovación tecnológica lleva aparejada una innovación no tecnológica y una gestión del cambio. Entonces, quizá una empresa startup tecnológica joven, por así decirlo, pues sea algo fácil de llevar o de implantar porque estén más maduros tecnológicamente, pero en empresas o en sectores como el mío, por ejemplo, que tienen una gran tradición, donde quizá los empleados o gran parte de los empleados pues todavía no están tan adaptados tecnológicamente, la gestión del cambio que hay que hacer en materia de personal es muy, muy costosa y requiere de mucho esfuerzo, no económico, sino de cambio de mentalidad. Y cómo gestionas eso a nivel de leadership y de recursos humanos es complicado, porque no todo el mundo está maravillado con la inteligencia artificial y no todo el mundo quiere que le cambien sus sistemas con los que lleva 40 años trabajando, ¿no? Entonces eso lleva un esfuerzo muy importante en ciertos sectores. Claro, de repente romper con todo lo que has Sí, conocido hasta ahora, ¿no? eso es. Que al final se puede llevar al día a día como nos pasa en todo, de repente romper con una rutina, Sí. romper tu forma de trabajo, romper de lo que es un puesto tradicional, pero desde luego ahí está y se está viendo, ¿no? Muchísimas empresas que lo han hecho. Sí. Lo han hecho incluso con sus mismos trabajadores que lo han entendido. Hay que tener estrategias, ¿eh? Es Estrategias, complejo. Esa gestión del cambio es compleja, pero bueno, se puede, por supuesto. Desde luego creo que es necesaria porque además es que no queda más remedio, ¿no? Hay que avanzar, hay que evolucionar y aparte creo que muchas veces en ese cambio es necesario las personas, tanto que trabajaban durante 40 años igual, ¿no? Con ese modelo más tradicional, como las personas formadas ahora con la inteligencia emocional. Al final es trabajar conjuntamente Sí. para que todo funcione. Sí, hay una cita de Charles Darwin de 1800 y pico, o sea que ya ha llovido, de la teoría de la evolución de las especies, que es que viene al pelo, porque dice, no las especies más fuertes son las que sobreviven, ni tampoco las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adaptan al cambio. Y es que es tal cual y se mantiene a lo largo de la historia, y sea la tecnología que sea la que venga, tenemos que seguir adaptándonos, si no, no sobrevives como especie. Me parece el ejemplo perfecto, ¿no? Esas barreras que a veces intentamos poner sobre todo a lo que supone cambio. O sea, eso es una barrera brutal, ¿no? Que siempre nos ponemos. Volvemos a sacar el tema del factor humano más con el chat GPT. Antes hacíamos alusión a ello. Sí, el chat GPT pues es una máquina que te puede contestar todo lo que quieras, pero necesitas a alguien detrás también que esté vigilando que eso esté correcto, ¿no? Que esos datos estén correctos. Sí, es una herramienta. Desde luego a mí me vuelve loca. Aplicaciones del chat GPT infinitas también, ¿no? Sí. Para todo. O sea, a nivel empresa, pero luego, sobre todo, la empresa con el usuario final. Bueno, ahí entra a juego la creatividad del usuario, ¿no? O sea, las aplicaciones que puede tener son infinitas en sectores tan diversos unos con otros, que entonces ahí está el aportar valor del humano, ¿no? Del ser humano, esa creatividad y lo que vamos a hacer con esa herramienta. Y luego muchas empresas, ¿no?, que están utilizando la base del ChatGPT para poder ofrecer complementos que permitan empoderar, ¿no?, ese poder actual que existe con el ChatGPT, ¿no? Estamos hablando de Microsoft, que pretende sacar una herramienta que sea parte de ese paquete de Office. Estamos hablando de add-ons que se ponen en los navegadores para incluir la información, porque ahora mismo ChatGPT tiene la información del 2021, ¿no? Y el entrenamiento desde el 2021, entonces poder buscar información desde Internet y añadirlo y en tiempo real, tema de generación de imágenes. Estamos hablando de que, bueno, que ha surgido innovación y ya hay muchas empresas que están detrás, incluso en el mundo del viaje, ¿no? Que hay también algunas empresas que han generado aplicaciones donde en tiempo real te pueden ofrecer alternativas a búsquedas y alternativas de productos y de contenido que es atractivo para las personas que están detrás de esa aplicación, ¿no? De forma rapidísima el mercado se ha movido para empezar a utilizar lo que ya tenemos disponible y cambiarlo y crear nuevas utilidades y nuevas aplicaciones. La verdad que te planteas un futuro, porque claro, yo para ir terminando un poco, quería hablar del futuro de la inteligencia artificial, pero es súper complicado. En cambio, en lo que nos estáis explicando ahora aquí es brutal, ¿no? Es un futuro que se abre tremendo. Es un, pues no sabría decirlo, pero pues, decíamos antes, un campo que no tiene barreras, ¿no? Que no tiene límites, pero las aplicaciones son infinitas. Sí, es una tecnología disruptiva y ya por eso precisamente pues el crecimiento va a ser exponencial. O sea, va a ser funcionalidades todas las que nos podamos imaginar y más.
Y aprovecharé y me pondré un poco en los pies de María y diré que será tan bueno y con tanta utilidad como también le pongamos medida al respecto. Es decir, necesitamos legislar, necesitamos cuidar el dato, necesitamos cuidar a nuestros clientes, a nuestros partners, a nosotros mismos, nuestra propiedad intelectual. Y eso viene también en tecnologías tan nuevas o en avances tan nuevos, implica una adaptabilidad que a veces no tenemos de la misma forma, como tú decías. Entonces, es importante que el futuro es un futuro muy brillante, pero será más brillante también si trabajamos todos juntos y colaboramos para conseguir unos entornos saludables, tanto a nivel profesional con el uso que se le puede dar dentro de las empresas para que todo el mundo sepa cuánto o cómo lo pueden utilizar, a nivel individual o a nivel corporativo, como también el uso de las instituciones y cómo se utiliza también. Hombre, desde luego al final esos límites tienen que existir. O sea, Sí, que en las cuanto a su uso empresas genial, tengan pero- seguridad jurídica y los ciudadanos también, y las reglas claras, ¿no? Para saber cómo y hasta dónde pueden llegar, algo tan sin que humano a con la los vez límites. te coarte en Claro, tu evolución. Es ahí un equilibrio de decir, regulo para que sea un juego justo para todos y que todo el mundo tenga claro qué papel pueden tomar, pero sin llegar a limitar pues, ese crecimiento que pueda tener una startup o alguien que evolucione muy, muy rápido, ¿no? o sea, con la inteligencia artificial, crecimiento infinito, simplemente hay que poner, esto está en la Constitución. O sea, se puede decir que la inteligencia artificial está en la Constitución. Al final son los límites, ¿no? ¿Dónde están tus límites? ¿Dónde están los límites del otro? ¿Dónde acaba el Hombre, tuyo? desde ¿Dónde luego está el los otro? límites son los derechos fundamentales. Es que es desde así, luego, es así. O desde sea, luego. que no tengamos tanto miedo a algo que está escrito, si es que está al final. Al final va a ser que todo está inventado desde Todo los está romanos. inventado. Bueno, en el caso de la inteligencia artificial, desde luego que no. A mí me sorprende mucho, ya para terminar, porque, bueno, enseguida vamos a estar con algunas preguntas que nos puedan llegar las personas que nos estén viendo desde casa. Si habéis realizado alguna pregunta, pues las debatiremos también aquí. Me gustaría hablar un poquito, unos minutos, de vuestra formación y experiencia personal, pero me llama mucho la atención, yo creo que os lo había comentado, ¿no? que me sorprendía que ahora tengamos que estar defendiendo la inteligencia humana. Es decir, ha llegado la inteligencia artificial, nos hemos visto tan amenazados que hemos tenido que sacar ahora armas para defender la inteligencia humana. No, perdona, los humanos somos muy inteligentes. Sí, sí hemos llegado a crear la inteligencia artificial. Somos así de inteligentes. No hay que defenderlo. Volvemos a decir lo mismo, hay que trabajar en equipo. Es correcto. Trabajar en equipo, yo creo que es lo más importante. Bueno, yo creo que es, ya os digo, me gustaba ver la actualidad, ¿no? Y de cómo estaba la inteligencia artificial y hablarlo con vosotras. Hemos dejado a un lado, pero que lo dejamos para el final por el tema de la experiencia personal. El tema del género femenino en este tipo de trabajos. Es decir, decíamos antes que hace unos años es verdad que era un sector mucho más masculino, ahora no, ahora gracias a Dios, para muestra un botón, y es que de verdad, o sea, cada vez vemos más puestos de mujeres en puestos tecnológicos, ¿no? Pero todavía falta muchísimo, muchísimo para equilibrar la balanza. De hecho, fíjate, nos pasaban antes un dato que decía que en Europa 69 años faltan para equilibrar la balanza. Hemos avanzado, pero no lo suficiente. No, desde luego no se ha avanzado lo suficiente. Hay una realidad y hay una diferencia sobre todo en profesiones muy tecnológicas o en profesiones que se creen muy tecnológicas, porque yo soy informática y a lo largo de los años he cubierto de puestos de diferentes características. Algunos de ellos eran muy técnicos y otros nada que ver, que estaban muchísimo más cerca de las personas y del negocio y de los números y de la capacidad analítica. Entonces, tiene que ver mucho con la percepción también que hay sobre esos puestos de trabajo. Nos queda mucho por hacer todavía. Creo que se están dando pasos, dependiendo de las empresas también, en unas direcciones muy buenas. Creo que también a nivel gubernamental se están dando pasos, quizás no tan rápido, al igual que sucede en el sector privado, para alcanzar esa igualdad. Pero ha cambiado mucho desde cuando yo empecé a trabajar y empecé hace casi 20 años. Ha cambiado muchísimo la manera en la que se percibía a la mujer.
no de manera peyorativa o de manera No, mala, no. pero cómo se percibía la mujer entonces y cómo se la percibe ahora. ¿A qué tenías acceso y a qué tienes acceso ahora? ¿Qué oportunidades se dan y se abren y cuáles tienes ahora? Y hay una diferencia. O sea que tú sí lo has notado, desde luego, gracias a Dios, obviamente, sin caer en esa parte de aspecto más peyorativo de hace años. Eso no tiene nada que ver con ahora, simplemente por ocupar esos puestos. Entiendo que en tu caso y desde las administraciones públicas lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, la cosa va mejorando. Es verdad que las tecnologías cada vez son más amables y su uso te permite una mayor creatividad y no algo tan rudo como antiguamente, ¿no? Pero yo justo estoy en policía, que somos pocas mujeres, en ciberseguridad, que somos también muy poquitas. Entonces, si ya une las dos, pues estamos un poco solas. Todavía menos, ¿no? Sí, pero luego es verdad que hay muchas, por ejemplo, en policía hay muchas inspectoras que vienen de estudiar carreras como Derecho, como Criminología y que se han sabido adaptar perfectamente a la innovación tecnológica y trabajan con tecnología y tampoco requiere de tanto tecnicismo. Correcto. Y demás. Entonces hay mucha gente que realmente pues empieza a ver todas esas oportunidades que introduce la tecnología y desde otros muchos campos al final hay sitio para todos porque la tecnología es inmenso, cubre todo y es súper atractiva con todas las innovaciones que estamos teniendo. Gracias a Dios en esa parte, en ese aspecto yo creo que las mujeres pues, empezado a perder un poco el miedo a formarnos en este campo, ¿no? Antes decías, oh, es que esto va a ser imposible, esto no lo saco yo ni de broma. Casi como cuando veo yo una cuenta de matemáticas, que si 2 más así, 2 más 2, pues un poco lo mismo, ¿no? Ahora ya no es eso, ¿no? Ahí ese miedo sí lo hemos perdido. Sí. Vuestra experiencia personal, ¿cómo decidisteis dedicaros a esto, a esta vida más tecnológica, ¿no? ¿Cómo empezasteis, cómo os formasteis y por qué a este mundo? Si soy sincera, yo empecé un poco por casualidad y suena raro decirlo, pero es la pura realidad. Siempre había tenido interés desde niña en trastear cualquier cosa que tuviera botones. Entonces, bueno, era algo que me interesaba, pero tampoco fue nunca, tampoco planteé que pudiera ser una salida laboral. Y mi madre en en la época de los 2000, cuando me dice, hija, tú mira esto, que tiene muchas salidas. ¡Ah, qué bueno! Es verdad. Entonces, en aquel momento, y gracias a ella, dije, bueno, voy a intentar qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Lo peor que puede pasar es que empiece a hacer algo que no me guste, que no te guste y que tenga que buscar otras alternativas. Entonces empecé ahí y me di cuenta que era un mundo completamente distinto a lo que nadie me hubiera podido informar. Nadie, de hecho, ibas a hacer esas, durante preselectividad, ¿no? Ibas a hacer esas asesorías, ¿no? Que ibas a un experto y te decía qué quieres hacer, a qué quieres dedicarte. La informática como que salía muy poco y menos para chicas, ¿no? Entonces llegas allí, éramos 4 mujeres en clase, obviamente. Había muy poquitas mujeres y te van contando lo que es, qué implica y descubres un mundo completamente maravilloso. Y adicionalmente, al poco tiempo empiezan a abrirse oportunidades profesionales y no has terminado de estudiar y llevas un año trabajando y ya estás trabajando. Y de repente terminas de la universidad y te encuentras con la misma empresa en la que estás trabajando, apuesta por ti y te lleva afuera y empiezas a experimentar cosas que jamás, en mi humilde visión, me hubiera planteado salir de mi ciudad, salir de mi país y empezar a conocer mundo, culturas y gente. Y todo esto me lo ha aportado aquella comentario de mi madre de esto tiene muchas salidas. Pero abrirte a otras formaciones, ¿no? Que es que ni te planteabas, decías, bueno, de hecho, que nos llevan nuestros padres, esto tiene muchas salidas, vale, que sí. Pero es verdad, el saber verlo y decir, bueno, pues ¿por qué no? No pierdo nada por probar. A lo mejor no es lo mío, pues cambias, ya está. ¿Cuánto rato llevamos diciendo que el cambio no es el problema, ¿no? Es adaptarnos. Y así llegaste de esta manera. Así llegué. Bueno, obviamente he aprendido mucho en el camino, he ido explorando aquellas partes que me gustaban o no, porque no todo te gusta de aquello que estudias y eso es muy consciente, ni todo lo aplicas.
Entonces, me di cuenta que también la informática es un mundo menos masculino de lo que pensamos, ¿no? Y que tiene muchísimas aplicaciones, aplicaciones creativas, aplicaciones analíticas, aplicaciones humanas. Puedes trabajar en muchas partes, en muchos sectores distintos. Y me fue haciendo crecer y enriquecerme muchísimo. A día de hoy no me podría plantear trabajar en algo distinto. Sé que tengo que estar en constante evolución y adaptación, pero es algo que me atrae y me genera mucho apetito de conocimiento. Es algo que digo, yo creo que el día que pierda ese apetito de conocimiento, probablemente me tenga que plantear si estoy en el sector adecuado o no. Pero es una carrera tremendamente bonita. Y creo que es algo que no está tan extendido entre mujeres simplemente por desconocimiento de lo que implica esta carrera y lo que puedes obtener de esta carrera. Por desconocimiento, eso me parece Completamente. importante destacarlo, ¿no? Ujú. En tu caso... Estoy súper de María. acuerdo con todo lo que Marta comenta. Yo nada, yo era la típica ampollona, por así decirlo, ¿no? Entonces sacaba buenas notas en mates y en física y dije, pues hago una ingeniería sin saber absolutamente nada de lo que era una ingeniería, la verdad. Entonces hice teleco y yo estuve mucho tiempo diciendo que me había equivocado de carrera, que eso no era para mí, pero ya me la quería quitar. Y luego mi proyecto fin de carrera fue de análisis de señales médicas, que ese mundo me encantaba porque se abría ahí una vía entre la ingeniería y la medicina. Esto lo hice en Copenhague, ¿no? En Dinamarca. Entonces allí tenían ingeniería médica y estoy haciendo un proyecto de Machine Learning, nada, todo análisis de datos al final, para detectar cuando a una persona que era paciente de diabetes le daba un ataque de hipoglucemia antes de que le diera el ataque, ¿no? Y poder ayudar. Entonces yo me enamoré de ese mundo y luego volví a España y no había nada de ese mundo. Entonces yo di un poco de vueltas. La verdad que, como ella dice, te abre muchísimas posibilidades. Yo trabajo en banca, he trabajado en energía, en administración pública, en policía, fíjate. Y claro, luego en policía, como tenía la carrera, o sea, mi parte estaba claro que iba a ir a cibercrimen, ciberseguridad. Y te abre tantas puertas la tecnología y es algo que nunca dejas de aprender, que si eres un poco inquieto y te gustan los retos, siempre tienes un reto nuevo por delante. Entonces a día de hoy estoy encantadísima de, por supuesto, de haber estudiado algo relacionado con tecnología, porque tú luego dentro te puedes mover, puedes encontrar tu hueco, hay hueco para todos, seas como seas. Entonces no sé, es un mundo de verdad muy bonito. Hay tantos roles dentro de la tecnología que a Muchísimo. veces también los queremos resumir en pocos trabajos o en unos cuantos trabajos o dedicaciones. Dices, no, es que es igual de infinito, ¿no? Sí. De hecho, a mí me gustaría, ya para ir terminando, que sobre todo a las mujeres, más que nos estén viendo, ¿no? ¿Qué les diríais si se están planteando, si son jóvenes y quieren formarse o empezar o a desarrollarse y a formarse en una carrera tecnológica? Incluso si están trabajando, si quieren actualizarse, cambiar, aprender y moverse, ¿no? Tener esa movilidad dentro de su empresa a un puesto más tecnológico o incluso a las empresas, ¿no? Para dar ese salto también y bueno, pues experimentar otras cosas y sobre todo el camino de la tecnología. Yo creo que no hay límite. Al final, lo importante es, como decíamos antes, es adaptarnos y tener las herramientas para poder hacerlos y buscar aquellos lugares donde nos pueden, en función del nivel que tenemos, ir avanzando poco a poco, porque tampoco consiste en construir una catedral, sino ir dando los pequeños pasos para ir levantando las paredes, ¿no? De lo que será mañana, pero no tenerle miedo, no hay que comerse la tarta entera. Hay que irse comiendo porciones y pedacitos de esa tarta. En la empresa donde nosotros trabajamos tenemos perfiles súper variopintos. Tenemos psicólogos, tenemos hay personas que trabajan de trabajo social. Hay una diversidad de carreras que están terminando y trabajando relacionados con la tecnología que es increíble, porque todo aporta. Porque la visión humana, volvemos a decir, porque lo que se estudia en cada lugar te permite dar unos puntos de vista que son súper válidos. Por lo tanto, da igual un poco cuál sea la base de tu educación. Lo importante es querer aprender, querer crecer y saber que tienes hueco para hacerlo. Y que en mi empresa y en cualquier otra vamos a estar con los brazos abiertos esperando recibir porque probablemente sea el punto de vista que nos falta y que necesitamos, ¿no?
Y esto es algo importante y también se tiene que explicar, ¿no? Obviamente empezar desde la base está perfecto y ojalá podamos hacer toda la concienciación y formación adecuada para que las nuevas generaciones se vengan, pero también decir que el mundo no está cerrado, que el mundo todavía queda mucho y que tú, aunque hayas estudiado psicología, nos vas a venir muy bien para entender qué le pasa al cliente. ¿Ves? O sea, es que son las Sin duda. aplicaciones desde otras carreras también, Exacto, simplemente formándonos un poquito correcto. en ese aspecto. Nada, yo súper de acuerdo en todo lo que comenta Marta y decir que es otra de las ventajas de la tecnología, que a día de hoy tenemos de todo en Internet, que podemos aprender un montón de cosas de forma sencilla, gratuita, siguiendo una serie de vídeos. Entonces, si tenemos algo de curiosidad por un área concreta, que no nos dé miedo, podemos indagar en un primer momento en cosas que encontremos gratuitas en Internet y luego en un futuro, si algo nos interesa más, tener ya una formación más reglada o bootcamps o cosas así, mucho más prácticas y sobre todo que no nos pongamos límites, que quitemos los miedos y las barreras, que a todo se aprende y ya está. Luego todo es mucho más sencillo de lo que parece. Y a cualquier edad también. Totalmente. Que a veces nos a empeñamos cualquier mucho edad. en poner la edad fuera de las bromas del principio. Y pero es sin verdad, prisa, a veces nos disfrutando del limitamos. camino, como ha dicho Marta, ¿no? No se trata de construir la catedral, sino de ir comiendo la tarta trocito a trozo. Pues si yo tengo hijos, si no tengo tiempo, pues oye, si saco 2 horas a la semana, pues bienvenidas sean. Y no tienes prisa por llegar, disfruta del camino, de todo lo que estás aprendiendo y pásatelo bien, ¿no? Creo que es la clave. Además, fíjate, buscando ese camino, ¿no? Preparándote para ese camino, pueden surgir otros, como Desde habéis luego. demostrado las dos con vuestra experiencia. Mm. Yo os quiero agradecer mis preguntas. No sé si me vais a pasar algunas preguntas. Vale. Ah, vais a preguntar. Vale, perfecto. Dije yo, me van a reñir por haber preguntado tanto y haber quitado el tiempo yo. No, Perdona. no te preocupes. Hay preguntas online. Una Genial. de ellas es, ¿qué papel desempeña el Machine Learning en el desarrollo e implementación de soluciones de inteligencia artificial en las empresas? A ver, desarrolla es una parte fundamental, ¿no? Es entender qué está sucediendo, dicho de una manera simple, es entender qué está sucediendo, en qué circunstancias sucede, para poder después, a partir de ahí, aplicarlo en soluciones o dando respuestas de una manera directa, de una manera rápida. Entonces, hay una influencia tremenda o hay una, por así decirlo, hay una aplicación buenísima en cuanto a temas de productividad, ¿no? Tengo alguna duda, me baso en comportamientos y en un patrón de comportamiento repetitivo para poder dar respuesta a esto que yo no sé y que vengo nuevo y que no tengo información, a cubrir situaciones más distintas, ¿no? Y que también nos pueden ir informando, aunque eso no esté evaluado todavía y requiera cierta supervisión, ¿no? Entonces, es fundamental y para ese Massive Learning, lo que volvemos a decir, se necesitan datos. Lo necesitamos, es algo que se trabaja con ello, que nos da opciones, que nos permite ser más eficientes y que además incrementa la productividad. Entonces, es una parte a tener muy en cuenta en cualquier organización. Deja de ser alto. No, siempre es interesante escuchar diálogos por esta idea de romper un poco o visibilizar de algún modo el rol de la mujer en tecnología, ¿no? No solo hablamos de tecnología, sino también de esto. Y el otro día me acordaba que entró a Immune una señora que venía con su preocupación no solo de estudiar tecnología, sino también de la edad que tenía, ¿no? Y preguntarle sobre esto, a ver, hasta qué edad puedo yo aceptar la teoría de la evolución de Darwin y decir, bueno, sí, voy a adaptarme, quiero meterme al mundo de la tecnología. Entonces, ¿cómo se la orienta a esta señora? Después hablamos en privado lo que yo les contesté. Pero... Yo espero que siempre, porque, bueno, yo en mi caso empecé a estudiar en la universidad con 17 años y no puedo decir que terminé. Es que cada día estudio y sigo aprendiendo día a día, entonces nunca se va a terminar. Entonces, cualquier persona de la edad que sea, en el momento que quiera iniciarse, adelante, que nunca se va a terminar tampoco para ella, ¿no? Entonces, al final es la vida es aprendizaje constante, las áreas que tú decides aprender, pero nunca es tarde, desde luego, o sea que el apoyo lo tiene y yo creo que la tecnología no es complicada si te la explican bien, o sea que todo depende cómo la quieras orientar y hasta dónde quieras llegar, muchas veces puedes obviar todos aquellos, no sé,
integrales triples Correcto. y esas señales electromagnéticas que jamás aplicamos en la vida diaria, la transformada de Fourier, ¿no? ¿Dónde quedó? Pues esas cosas ya se las pueden saltar, ¿no? Ahí pueden ir directamente a la práctica. O sea que yo animo a todo el mundo a cualquier edad y aprender en lo que, sobre todo en lo que tengan interés, en lo que les despierte curiosidad. Y para animar un poco esto, el otro día recibí una llamada de teléfono de un tío un tío segundo, que mi madre le había dado mi teléfono para hablar y me preguntó, mira, estoy aprendiendo Python y me quedé así y me dice, es que me jubilé hace un par de años y me generó curiosidad, empecé a montarle el tema de la web a mi hijo y tal. Y ese es un tema que me ha apasionado. Entonces, tengo preguntas de cómo puedo hacerlo funcionar en un Mac. Y, no me lo puedo creer. y estaba súper interesada. Dice, yo tampoco le dedico muchas horas, le voy dedicando por interés y voy tal. Y ha ido aprendiendo y ha ido mejorando todos los días. Luego estuvimos hablando al respecto. Quiero decir, ofrece oportunidades, no hay límite de edad. Hay límite en cuanto a tu curiosidad. Eso es. Y luego le puedes encontrar 1000 aplicaciones. Y por cierto, le mandé al ChatGPT y le dije, pon allí cómo instalar. ¿En serio? Que te lo explican pasito a paso. Y mandó un texto tal que así, diciéndole paso a paso cómo podía ejecutar Python. Fue maravilloso. Así que una aplicación y un caso real en ambos aspectos. Me encanta lo que le podemos llegar a preguntar al chat. Desde luego. Te lo digo porque yo Lo que tengo quieras. búsquedas de 4 líneas. ¿Cómo era la película que se decía que estaba en una escena? Lo busco así, de esa manera. Sí. Bueno, pues ahí está la muestra también, ¿no? Que es, unos tardarán más, otros menos. Es tener curiosidad, ¿no? Y al final con esa curiosidad pues sacas tiempo, sacas ganas y luego sacas esa aplicación que en muchos casos puede ser laboral. ¿Y por qué no? Nunca... Nadie te puede decir si es tarde o pronto, ¿no? Para ir cambiando y a lo mejor dices, oye, pues mira, quiero romper con mi vida hasta ahora y quiero dedicarme a otra cosa y quiero que mi vida vaya por aquí, pues es formarse y buscar esta salida. Sí, voy con otra, pero me gustó otra. esa frase, Perfecto. esa idea de seamos curiosos y curiosas. Está bueno. No, y después, bueno, sí, ya está. Me decido por sí. ¿Cuáles son mis primeros pasos? Que ahí hablan, bueno, de curiosear por YouTube o por cualquier medio, pero si yo que realmente me quiero meter en el mundo IA, ¿no? ¿Por dónde me conviene avanzar para tener una curva de aprendizaje más rápida? La Yo pregunta es siempre, es una pregunta tal vez difícil, pero digo, orientándome al mundo de la empleabilidad, porque al fin y al cabo Correcto. llega un momento que la curiosidad también me tiene que dar de comer. Correcto. ¿No? Depende un poco a qué parte o qué sector, ¿no? Dentro del mundo de la tecnología te quieras dedicar. Es algo, me llama la atención la programación, me llama la atención la experiencia del usuario, me llama la atención el diseño de la estrategia o pensar en soluciones y problemas desde una manera más teórica. Me gusta controlar la ejecución de proyectos, ¿no? Me gusta controlar presupuestos y sé controlar presupuestos porque qué ama de casa o qué padre de familia no es capaz de controlar un presupuesto en su propia casa. Una empresa a otros números no va más allá de allí. Entonces, es importante hacerse la pregunta de qué me atrae o si no buscar la información mínima para empezar a entender qué es lo que me puede atraer. Yo tenía claro cuando empecé a estudiar y cuando empecé a ver el tema de los lenguajes, diferentes lenguajes de programación, que era algo que lo tenía que aprender porque era parte de mi carrera, pero no era lo que yo iba a trabajar todos los días. Y sin embargo, una compañera mía solo quería hacer eso. Entonces, depende mucho de verdad, porque es importante saber lo que te gusta y para saber lo que te gusta tienes que investigar un poquito. Entonces, al menos yo diría empezar a enumerar qué opciones tienes desde el mundo de la tecnología, cuántos ángulos desde cuántos ángulos lo puedes ver, meterte un poquito, lo suficiente para meter la cabeza y decir, oh, esto puede ser interesante y arrancar. Yo como base para todo el mundo recomiendo un curso que se llama The Elements of AI, que lo creó, no sé si fue el gobierno de Finlandia, me parece, pero que le dieron tuvo tanto éxito que se extendió un poquito a toda Europa y ahora lo recomiendan como curso inicial y
es un poco antiguo comparado con ChatGPT, antiguo en este mundo igual son 5 años, pero ya han sacado la segunda parte y es súper recomendable precisamente por eso, para que conozcas todo, de qué se compone la inteligencia artificial en todas sus fases y luego tú ya puedas decidir qué tipo de aplicaciones hay o por dónde lo quieres orientar con respecto a tu carrera laboral, si tú trabajas en un área o en otra y lo puedes pues, introducir en tu propia área. Es muy interesante. The Elements of AI. Lo pones en cualquier buscador. Lo apuntaremos en la bibliografía para compartir con... Sí, esa es buena. Tenemos preguntas más. Sandra pregunta, ¿cuáles son de las nuevas posiciones que están surgiendo o empezarán a surgir tras el boom de las inteligencias artificiales? Bueno, lo hemos comentado un poquito antes, ¿no? Todo lo que sea relativo a la ingeniería del dato y los ingenieros de los datos, ¿no? Va a ser el futuro inmediato. Adicionalmente a eso, yo creo que surgirán muchos roles actuales, pero modificados, que requerirán trabajo adicional, ¿no? para poder actualizarlos. Pero en realidad todo va a tener que ver mucho como cómo se maneja ese dato, cómo se valida ese dato, cómo se autentica, cómo se diseña esa arquitectura de inteligencia, los algoritmos. Los matemáticos tienen ahí una salida muy potente. Matemáticos físicos, ¿no? Sí. Tienen muchísimo por decir y qué hacer y a ellos tampoco les va a faltar nunca el trabajo. Eso es. Estos son algunas de las posiciones que se prevén, ¿no? De hecho, el año pasado ya en estos 2 roles que estamos comentando, la mayoría de las empresas se invirtieron en torno a un 22 y un 39% en este tipo de roles de toda su contratación para contratar este tipo de perfiles. Vale. Laura pregunta, ¿qué importancia tiene la creatividad humana para la aplicación de la inteligencia artificial? Toda. Toda. Sí. O sea, es una herramienta más, ¿no? Entonces, el cómo la uses es cosa tuya. De hecho, lo que comentábamos antes de entrar, que hay ahora algo llamado prompt engineering, que es cómo utilizar o cómo hacer las preguntas adecuadas para conseguir las respuestas correctas o más útiles para tu objetivo, para lo que quieres conseguir, para ser más eficaz. Entonces, la creatividad va a ser todo. Como tú utilices una herramienta y las aplicaciones que tú le des, eso al final va a depender del ser humano. Y me gustaría añadir una cosa a eso que me pareció súper curioso cuando estuve en una conferencia la semana pasada al respecto. Y una reflexión que hicieron que la inteligencia artificial no es inteligente. Porque la inteligencia artificial necesita del ser humano para hacer las preguntas correctas para dar las respuestas adecuadas. Entonces me pareció maravillosa y ahí entra la creatividad. Probablemente lo que yo pregunte, lo que tú preguntes, lo que ella busque, lo que él busque, no va a ser lo mismo y por lo tanto el outcome que se genere va a ser distinto. Y ahí entra parte de la creatividad adicionalmente a otras aplicaciones que puede tener en la generación de contenido, que no hemos hablado mucho de esto, en marketing digital y todo lo demás que tiene muchas aplicaciones, ¿no? De hecho, hay una pregunta sobre marketing digital y publicidad. ¿Qué aplicación hay de la inteligencia artificial en el mundo de la comunicación, publicidad y marketing? Bueno, yo creo que es llegar mejor y saber llegar mejor y cómo hacerlo y en qué tiempos y de la manera adecuada, ¿no? Hay mucha parte de esto en el que se utilizan algoritmos para determinar, ¿no? Cuándo se están abriendo determinados correos, con qué tipo de lenguaje se responde mejor a determinada información que le llegan a los clientes, en qué momentos, en qué temporadas. Hay mucho estudio alrededor de los comportamientos humanos y ese entendimiento del comportamiento humano hace que desde marketing se puedan vender las cosas de forma distinta. Y que los equipos de publicidad también puedan plantear campañas a diferentes. También entender las diferencias generacionales, ¿no? Es muy importante entender que lo que abren las nuevas generaciones o de la manera en que trabajan las nuevas generaciones no lo son las que otro trabaja. Entonces, entender también los segmentos y diferencias y tipologías para poder hacer un acercamiento muchísimo más cercano, valga la redundancia, y por otro lado tomar decisiones de una manera más rápida y acertada. Bueno, tenemos la última. Sandra pregunta,
Las soluciones low cost son quizás una porción del pastel que abre mucho la puerta a personas no STEM. ¿Las soluciones low cost? Sí, no sé. Ah, vale, perdón, no lo había entendido. Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Que la tecnología cada vez es más user-friendly y es mucho más amigable para cualquiera. Cualquiera puede trabajar en entornos tecnológicos sin necesidad de ser ingeniero o de bajar realmente al código como tal. Vale, ya. Las preguntas Sí. están buenas. Yo decía, Gracias. ya verás, ya no vuelvo a un Immune Dialogues porque ya he copado todas las preguntas. No, y el tiempo y todo esto. No, voy bien, ¿no? No, vas bien. Muy bien. Nada, a mí solo que me queda daros las gracias porque tengo que decir que he aprendido mucho charlando con vosotras, conociéndoos, que me habéis removido algo, escuchándoos, que eso también es importante. A veces cuando te mueve cuando alguien te enseña algo de su mundo, ¿no? y te mueve algo y dices, ostras, ¿y si por aquí? ¿Y si por aquí? Entonces eso significa que una parte se ha conseguido, por lo menos, ¿no? Hay que explorarlo. Así que os quiero agradecer muchísimo que hayáis estado aquí, de verdad. Marta Ruiz, María Riesco, Muchas ahora sí me voy a gracias. poner las gafas porque en los nombres, por supuesto, los tenía, pero el resto no. Espérate, Marta Ruiz, directora de producto de Hotel Beds, y María Riesco, Teleco, inspectora de policía, miembro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. Gracias, repito, por este ratito que hemos pasado aquí y bueno, quién sabe cuántas conciencias hemos removido y sobre todo las ganas, ¿no?, de los espectadores que puedan tener por cambiar, por formarse, ¿no?, o por avanzar desde luego con la inteligencia artificial, que no lo vean como un enemigo, al contrario, me quedo de nuevo, que lo he repetido varias veces, tecnología, personas, datos, todo unido. Todo unido. Todo unido. Receta del Trabajo en éxito. equipo. Eso es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a Immune Dialogues por haberme invitado a este debate. Gracias a todos vosotros también por estar al otro lado, por acompañarnos, por vuestras preguntas. Y no sé si nos veremos en el siguiente Immune Dialogues. Yo en la puerta de Immune, ahí en Castellana 89, no me mueve nadie. Luego ya, si no me quieren saludar y no traer más, puede ser. Gracias por estar ahí.